buenos días. Dios les bendice poderosamente. Bueno, el Señor nos ha inquietado con algo que ha estado pasando y que sigue pasando en el pueblo de Dios, pero que Dios quiere hacernos libres. Amén. Voy a hablar sobre la iniquidad. ¿Por qué la iniquidad? ¿Qué querrá decir? Aquí el liderazgo, bueno, ya está un poquito empapado, pero quiero que la iglesia entienda. Amén. ¿Qué es iniquidad? Dice, es la conducta repetitiva de pecado, patrón que toma asidero en nuestras vidas y de forma de ser, dice, de una generación a otra. Entonces, decimos que una maldición, pero esa maldición se repite generación tras generación. Pero eso se ve, es que un pecado, nosotros hemos orado, hemos roto maldiciones, ¿cierto? Pero no hemos ido, ¿qué? A la raíz. Y hoy quiero y el Espíritu Santo de Dios quiere que comencemos a ver la raíz de este problema. Jeremías 17, del 1 al 3 dice, el pecado de Israel está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca, dice, como encargo. Sus jóvenes no se olvidan de pecar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que habla de una generación. De generación en generación, un pecado que se repite varias veces. Entonces, antes de iniciar, quiero que Danielita me ayude a entregarles unos papelitos y hoy vamos a estar en una enseñanza muy obedientes. Vamos a prestar atención, ¿cierto? Y vamos a escribir en estos papelitos cosas que en sus vidas se han repetido una y otra vez. Van a escribir en ese papelito situaciones, cosas que se han repetido de generación en generación. Entonces, mientras que yo voy hablando, ustedes van escuchando, porque hoy declaro que tienen oídos espirituales abiertos y van a entender. Entonces, mientras que yo voy hablando, ustedes van diciendo, sí, esta situación se ha repetido en mi casa, en mi vida y aún se sigue repitiendo, ¿qué? En mis familiares. Amén. Entonces dice Proverbios 22:8. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Dice también Proverbios 5:22, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así para iniquidad presentáis vuestros miembros para hacer a la impureza y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, si nosotros miramos, la palabra habla de iniquidad. Amén. Entonces, ahora quiero que miremos algo que yo les trae para que podamos entender de qué se trata la iniquidad. Mire, nosotros miramos un árbol, ¿cierto? Vemos unos frutos muy hermosos, pero la iniquidad, ¿en qué se basa? En la raíz. ¿Hay una qué? Raíz profunda. Hay una raíz que es donde nace ¿qué? El pecado. La raíz es lo que hace que nazca el pecado. Y vemos que hay un fruto. Y ese fruto es consecuencia de ¿qué? De la raíz. ¿Sí ve? Entonces, nosotros miramos, aquí en la raíz está toda una generación que, diga, mi generación pasada. La generación de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque en Éxodo 25 dice que estas maldiciones seguirán que hasta la tercera, cuarta y quinta generación de los que
Me aborrecen, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, aquí hubo ¿qué? Una generación anterior que ¿qué practicó? El pecado. Pero que ahora hay un fruto. ¿Ese fruto en dónde está? En mí. Y se repite, ¿cierto? Mire, si quitáramos todos los frutos que están allí, ¿qué sucede? Nace otro fruto, ¿cierto? Pero ese fruto sigue ¿qué? Contaminado. ¿Y quiénes son? Nuestros hijos. ¿Y quiénes son? Los nietos. Entonces, miremos, eso es ¿qué? Iniquidad. Eso es iniquidad. ¿Sí entendimos? Sí. Entonces, la raíz de todo el mal que afecta al género humano es la raíz que introduce todo el pensamiento. Está en el pensamiento y está en el fruto de lo que hay en nuestro pensamiento. Dice, cuando tratamos con el pecado solo estamos tratando con la parte externa del asunto. ¿Qué sucede? Cuando hay un pecado, venimos delante de Dios y ¿qué? Y pedimos perdón. Y dice que Él es justo, fiel y justo ¿para qué? Para perdonar todos mis pecados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con eso? Se sigue repitiendo, ¿cierto? ¿O quién, cuánto, bueno, voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos años hace que usted es cristiano? 10 años. Pero yo pregunto, ¿usted hoy todavía dice mentiras? ¿Sí? ¿Todavía hay mentiras? Sí. ¿Por qué? Porque solo hemos cortado ¿con qué? Con el fruto. Pero ¿y dónde está la consecuencia de seguir diciendo mentiras? En la raíz. En la raíz. Entonces, si nosotros miramos qué ha pasado, y muchas veces hay situaciones que son ¿qué? Repetitivas. Dice iniquidad en hebreo significa perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, trastornar, maltratar, malintencionado, mal pensado. Entonces, ¿de dónde nace la iniquidad? ¿Qué dice Ezequiel 28? Dice, Ezequiel se refiere a la caída de Satanás. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. ¿En quién se halló la iniquidad? En Satanás. ¿Y cuánto hace que vive Satanás? Que existe el enemigo. Toda la vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Situaciones difíciles y allí está ¿o qué? El enemigo tratando de ¿qué? De dañar. Entonces, la caída del enemigo es por causa de la iniquidad. ¿Qué dice? Se engrandeció y pensó en ser más grande que ¿quién? Que Dios. ¿Nació en qué? En el pensamiento. La iniquidad de muchos seres humanos se forma en el pensamiento. Entonces dice, la iniquidad es más profunda que el pecado, es la conducta repetitiva del patrón que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra y se va perfeccionando. Tremendo. Por eso cada día se hace más fuerte el pecado, se hace más que intenso. El muchacho toma más que lo que tomaba el abuelo, ¿cierto? O el hijo toma más de lo que tomaba el papá. Y se hace más fuerte, es más intensa. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que la generación se pierda. Dice, como la iniquidad dice, es la actitud de cada ser humano. Es pecado, por lo tanto, ser perverso, malo, torcido, y se encuentra, dice, al comienzo de todos los tiempos, toda la generación. Usted mira la Biblia, de pasta a pasta, siempre hubo que dice, hizo lo malo delante de Dios. Tenía una iniquidad. La semilla está latente en todos y cada uno de los que componen la familia. Solo tiene que haber un detonante para que se active la maldición. La semilla germina y comienza a crecer y avanzar. Visto de este modo, la mayoría de nuestros pecados son fruto de la iniquidad.
si no se hubiera existido la iniquidad, sería ¿qué? Diferente. Pero ella se transmite aún por línea sanguínea, por los genes. Por eso, así como vemos, aún en las familias dice, es que este se parece, es idéntico a fulano y tal, ¿cierto? Se parece al abuelo, se parece a la abuela. En eso así se transmite ¿qué? La iniquidad de generación en generación. La iniquidad se apoderó de las vidas de las personas y hoy en día lo vemos. La pregunta es, ¿qué activa la semilla? Y si vamos a Isaías 59, solo les estoy hablando algo de la iniquidad, ahorita entramos a los puntos a lo que se va a referir el tema. Dice en Isaías 59 algo, dice, incuban huevos, 59:5, incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y el que los apretare saldrán víboras. ¿Por qué dice que el que los apretare? ¿Qué situación en nosotros hará que apriete un huevo y salga una víbora? El pecado que por nosotros mismos hacemos, siendo conscientes de que vamos a fallar. Ese es el que ¿qué? El que hace que ¿qué? Que se apriete y salga una víbora. Tremendo. Entonces yo decía, Dios, ¿cuántas víboras hay por ahí por los propios pecados de nosotros que ¿qué? Que se apretaron? Cuando habla de áspid, dice que es una serpiente que mide más o menos 2 metros. ¿Te imagina un bicho de esos por aquí? Terrible. Yo les tengo pánico. Por eso es que me gusta guerrear contra esa serpiente, echarla fuera, porque las detesto. ¿Qué sucede? Dice que es la serpiente más venenosa, que es letal, o sea, ¡pum!, una picadura y murió. Así es el enemigo. Por eso hoy en día quiere ¿qué? Arrebatar las familias, dañar los hogares, destruir ¿qué? Los jóvenes. Entonces, miramos que la iniquidad es ese árbol cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la vida del ser humano y que hacen que sea muy difícil poder removerla, ocasionando que constantemente caigamos en los mismos pecados y seamos presas de las mismas debilidades. Muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas que nos suceden. Oramos, ofrendamos, nos confesamos, ¿cierto? Le pedimos perdón a Dios una y otra vez y seguimos en la condición, en la misma condición. Entonces, aquí hay una cosa y quiero solo en 3 cositas profundizar este tema. Uno está en la iniquidad de la amargura. ¿Aquí hay algún amargadito? No, ¿cierto que no? Pero por si al caso vamos a hablar del tema. Por si mi abuela fue amargada. Por si mi abuelo fue amargado. Sí, por si mi papá fue alguna vez amargado. Vamos a Job 20:14. Ya tenemos claro que es la iniquidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Entonces, allí el papelito que les di, comiencen a mirar si de pronto en un momentico de su familia hubo alguno que fue amargado, que vivió como aburrido, que hoy en día aún tienen el problema de Alzheimer o de demencia senil. ¿Sabe qué es ese? Producto de la amargura de su pasado. En Job 20, vamos a mirar del 14 al 17. Dice, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspid será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre le sacará Dios
leí mal, perdón. Dice, devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de aspid chupará. Los matará lengua de víbora. No verá los arroyos de los ríos, los torrentes de miel y de leche. ¿Qué quiere decir? Mire, la amargura es la hiel, ¿cierto? Es la hiel. Cuando una persona sufre por las finanzas, por la parte económica, ¿qué dice? La amargura no le deja ver la tierra que fluye leche y miel. No le deja vivir en la abundancia, en lo que Dios preparó. Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? El amor de Dios para con nosotros. Suplir toda, no. Gracias, no me la aprendan. Yo quiero que vean, escuchen la palabra y que no vean al predicador. Escuchen más al Señor que está hablando hoy, amén. Ahorita les cuento por qué. Porque es que Dios también, antes de predicar, Dios hace primero con uno, amén. Entonces, la amargura ¿qué? No deja ver la provisión de Dios. No deja ver ¿qué? El área financiera, y usted siempre va a ver a la persona que la abuela nunca le alcanza la plata para nada, ¿cierto? Y siempre se está quejando, siempre está, no tengo. ¿Sabe? Pueda que no sea usted que le haya afectado el dinero, pero le puede estar llegando a afectar a uno de sus hijos. ¿Estamos rompiendo qué? Maldiciones de qué? De iniquidad. Vamos a arrancar ¿qué? La raíz de eso. Entonces, tome nota, juicioso, porque el que es obediente recibe. Y vamos a hacer un acto de fe cuando terminemos con esos papelitos que ustedes están tomando nota. Si aquí hay de pronto alguno que está sobrado en todo esto, puede decir, bueno, listos, pero lo voy a hacer ¿por quién? Por mis hijos, ¿cierto? Vale la pena. Por los nietos. Bueno, y porque sé que Dios va a traer mucha bendición. Entonces, vemos que la raíz de amargura produce que insatisfacción, ingratitud, produce que amargura. Sencillamente una persona amargada, usted no le puede dar contentillo con nada, ¿cierto? Es la cosa más tremenda. Y allí produce ¿qué? Dice que no verán. Y dice que aún comerán. ¿Y Dios qué? No se sacian con nada. No habrá bendición para su casa. Entonces, punto a colocar amargura. Miren si alguno de sus antepasados hubo en ellos amargura. Dice, lamentablemente hemos sido testigos de las consecuencias de iniquidad en las familias enteras. Familias pobres, ¿cierto que sí? Porque hay pobreza en un país donde hay de todo, donde hay abundancia. Porque Dios creó un país donde usted encuentra de todo para comer y para trabajar. Pero la amargura del ser humano no lo deja ¿qué? Prosperar. Acuérdese que Satanás trajo la iniquidad ¿en dónde? En su pensamiento. Si usted ve que alguien prospera, ¿qué le entra? Amargura. ¿Por qué? Porque está aquí en el razonamiento. Tenemos que entregarle ese razonamiento a Dios. ¿Y ese razonamiento le produce qué? Acidez. Por eso dice en Isaías 59 y más adelantico dice que produce ¿qué? Dolor, gástricas. Entonces, las familias a través de la pobreza, vienen familias de pobreza, de escasez, de necesidad, nunca van a tener ¿qué? Lo suficiente. Vienen familias con fracasos, con tendencia a enfermedades continuas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cánceres, locura, males cardíacos, artritis, reumas, derrames, bueno, infinidad de cosas, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué? Si yo me cuidé, si siempre he hecho ejercicio, ¿viene qué? Una iniquidad. Dice, se vistió de maldición como de su vestido y de
y entró como cagua en sus entrañas, como aceite en su hueso. Salmo 119. ¿Qué entró? La iniquidad. Aquí hay algo que en estos días lo tomé de alguien que escuché. Mire, el pueblo de Dios trae una iniquidad, las mujeres traen una iniquidad muy fuerte. Cuando vinieron los españoles a descubrir América, ¿qué sucedió? Vinieron unos hombres que ¿qué hicieron? Que tomaron las mujeres, y estas mujeres fueron ¿qué? Madres solteras, porque no se casaron. Miremos eso. ¿Por qué en Colombia, en Latinoamérica, hay tanta mujer madre soltera? O mujeres cabeza de hogar, porque los esposos los abandonaron. Ustedes miran, cuando vino el descubrimiento de América, venía un poconón de hombres, ¿cierto? ¿Y dónde? ¿Quién dijo me voy a casar con esta? ¿Dónde está la celebración? No, tomaron a la fuerza de las mujeres, y las mujeres ¿qué? Dieron hijos sin papá, sin mamá. Hijos bastardos. Y eso, anote por si hay en su familia, eso. Tenemos que cortar con esa raíz. Tenemos que romper esa maldición, cortar con esa ¿qué? Iniquidad. O sea, es una raíz que estamos arrancando de lo más profundo. Ya vamos dos, ¿cierto? La amargura, el desprecio, la pobreza, la escasez, todo lo que venga con parte financiera, tome nota usted ahí y diga sí, deudas, o sea, todo aquello que está afectando al pueblo de Dios. Las iniquidades son pecados que toman ¿qué? Nuestra sangre y pasan de generación a generación por conductos, por caminos. Pero poderoso es Cristo que ¿qué? Que nos perdona y nos lava e hizo la obra, amén. Dice en Lucas 11:26, Lucas 11:26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí en el postrer estado en aquel hombre, y vienen a ser peor que el primero. Entonces estamos hablando de ¿qué? De que cuando hay una casa limpia, se está limpiando, vienen esos espíritus peores. Entonces, la iniquidad ha traído cosas peores. Por eso hoy en día se ve tanto el homosexualismo, el lesbianismo. O sea, ya no tiene que, antes era oculto, ¿cierto? Antes era en una familia, eso era terrible. Pero ahora, ¿qué está pasando? Peor, se están viendo cosas peores en nuestras familias. Entonces, tenemos que ¿qué? Que lo que hoy vamos a hacer y a trabajar, tenemos que tenerlo ¿qué? Guardado. Tenemos que tener ¿qué? Cuidado de que de no caer en el mismo pecado. Bueno, dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Cuando dan a luz iniquidad, ¿cuántos pecados hemos activado nosotros para nuestra generación? ¿Cuántos pecados nosotros mismos hemos activado para nuestra generación? Porque venían unos, ¿cierto? Pero cuando llegan a nuestras vidas, tomamos también decisiones, porque es la decisión de cada ser humano que hace que ese pecado se active. Entonces, ahí, hágame la listica, nadie se la va a mirar, el vecino no le va a mirar, diga, usted ese listado, todo ese chorrero tiene, no le vaya a mirar, solo usted hágalo y escriba los mismos pecados suyos. Vamos a arrancar esos pecados y vamos a ¿qué? A cortar con esa iniquidad. Bueno, otra. Venimos de una generación de una iniquidad muy difícil que el Señor me mostraba. ¿Sabe? Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios tiene fe? Bueno, no me duerman, no me duerman. Toque al vecino, dígale, por favor, Dios te va a liberar hoy de muchas cosas.
¿El pueblo de Dios tiene fe? El pueblo de Dios le cuesta creerle a Dios. ¿Por qué se ven caras aburridas y amargadas? Uno le dice, ore que Dios provee. Ya he orado, he ayunado y nada. ¿Sabe? El pueblo de Dios le cuesta trabajo creerle a Dios. No hay fe en el corazón del hombre. ¿Quiere que lo diga por qué? Porque traemos una iniquidad muy fuerte de idolatría. Nuestros papás le creyeron más ¿a qué? Al muñeco de yeso. Le creyeron más al brujo. Le creyeron más al engañador. Le creyeron más a todo el mundo y no a Dios. ¿O quién de nosotros nos enseñaron que le creyera a Dios a ojo cerrado? No. Y la falta de fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Dios que a los que creen, Él que les galardona. Entonces yo decía, ¿por qué no hay galardones todavía? Si le creemos a Dios, que ¿Él qué hace? Responde, ¿cierto? Nos galardona porque le hemos creído. Pero desafortunadamente el ser humano ha creído en el mismo hombre. No le ha creído a Dios. Le ha creído al que tiene al frente, le ha creído a la circunstancia, le ha creído a la situación, le ha creído a las cosas que tiene, a lo que puede palpar. El ser humano le ha creído, pero no le ha creído a Dios. Hay una iniquidad bien profunda, bien tremenda. El ser humano le cuesta creerle a Dios, a su palabra, a lo que habla. El ser humano le cuesta creer que Dios le va a suplir la necesidad que tiene, que Dios le va a dar ¿qué? La provisión. Le cuesta trabajo que Dios lo sana, le pone más cuidado a la pastilla, al médico, a las personas, a la ciencia, no sé, a las hierbas. El ser humano, dígame si no le cree más a la mata de sábila que la ha colgado para que le vaya bien en el negocio. La fe que ha estado totalmente distorsionada. Y seguimos, y igual el cristiano que sigue poniendo la fe en qué. En qué es el hombre que lo va a sanar, en qué es la situación, en qué es el banco el que lo va a qué. Le va a dar qué. La platica que está necesitando. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una iniquidad muy fuerte. Una iniquidad de qué? De incredulidad. Sencillamente, no hay fe. ¿Por qué? Porque crecimos con unos papás que nunca le creyeron a Dios. Aún le creyeron más que a sus propias capacidades, talentos, a sus propios intelecto, a su propia forma de actuar. Es que yo sí soy un duro para los negocios, yo sí soy un duro. No le ha creído a Dios. Estamos en esa área bien difícil. Entonces, tenemos que leer. Con lo que hay iniquidad de incredulidad y de iniquidad de de buscar dioses que no van a suplir la necesidad. Nos hemos desviado. Allí nace la idolatría y la hechicería. Cuesta trabajo creer que Dios es el que va a traer la provisión. En Apocalipsis 21:8 dice algo. Inicia como este versículo. Pero, ¿qué dice? Entonces, ahí les voy a contar un pequeño testimonio. El pastor me dijo que tenía que llevar la palabra. Solo me quedo con los cobardes. Me dijo el pastor, tienes que llevar la palabra. Y yo, no. Y de pronto, cogí el celular
y por me mandaron un video del arrebatamiento. Entonces yo casi no miro videos, o sea, casi no miro los videos de esto, sino que los voy borrando, pero dije, no, lo voy a mirar. Eso fue ayer en la mañana. Y lo miré, y estaba en el arrebatamiento. Y viene una imagen que coge un ángel y lleva un hombre de la mano, ¿para qué? ¿Qué dice allá? ¿En el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, cuando yo miré, dice, va para allá. ¿Y quién va? Un cobarde. Pensé, un cobarde. Ay, dice, los cobardes no heredarán. Yo dije, Dios, ¿qué hay en mi corazón? Cobardía. ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿Y sabe qué me muestra el Espíritu Santo? Por eso las iglesias no se llenan. Porque hay cobardía en el ser humano para predicar lo bueno, mas no para hacer lo malo. Amén. Cobardía en el ser humano para predicar de Cristo, para hablar de la palabra, para llevar la gente a que salgan de su condición a la vida eterna. Pero, vaya, dígale a una persona de esas, camine, nos escapamos hoy. Sí, que importa, nadie me ve, camine. ¿No les da qué? Temor ni miedo para hacer qué? Lo malo. Hay cobardía para lo que Dios ha mandado en su palabra. Por eso muchos les da qué? Pena predicar el evangelio, compartir. Hay que cobardía. Entonces, cuando el Señor dijo los cobardes, le dije, no, Señor, a partir de hoy esta cobardía se acaba y yo voy a predicar lo que tú me mandaste. Porque es que uno tiene que cosas escondidas y no se ha dado cuenta hasta que viene el Espíritu Santo de Dios y qué, y muestra. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios aquí hoy está mostrando qué, cosas poderosas. Amén. Entonces, miremos, dice, los cobardes, los incrédulos, ¿qué? ¿En dónde van? Ahí no dice que no heredarán el reino de Dios. Ahí no dice, no heredarán el reino de Dios. Dice muy claro, arden con fuego y azufre en la vida ¿qué? Eterna. Padre, cierto que hay cosas que hoy tenemos. Entonces yo preguntaba, ¿hay padres cobardes? ¿Hay madres cobardes? ¿En dónde están? Allá afuera. Porque no han querido hacer caso de traer sus hijos al evangelio, de predicarles, de hacer el devocional con ellos, de hacer el altar familiar, de predicar, de animarlos, de levantarlos en el ministerio. Tremendo. Padres cobardes, hombres cobardes que dejan las esposas una y las mujeres con niños que no les vuelven, que tienen que poner la demanda para que les den de comer, para que suplan para sus necesidades. Jóvenes que tienen que buscarse en la replatica para poder estudiar porque los papás no les proveyeron para ellos. ¿Qué dice la palabra? Bien tremendo, ¿cierto? Entonces, hay hartas cosas para arrancar, ¿cierto? Porque esos padres no son los que están aquí, esos fueron los que, los de anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer? Arrancar esa raíz para que nuestros hijitos ¿qué? No vayan a hacer eso, ellos sean unos hombres ¿qué? Obedientes a la palabra del Señor, amén. Amén, amén. La cobardía, ¿en dónde se genera? En la mente. En la mente. Tengamos cuenta que Satanás, ¿qué hizo? Primero quiso ser como ¿qué? Como Dios. Maquinó la iniquidad, maquinó la desobediencia, maquinó ¿qué? La rebeldía.
¿Y ahora qué hace? ¿Qué pone en el ser humano? Temores, miedos, coloca muchas cosas para que no puedan, ¿qué? Ver la gloria de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchísimos privilegios espirituales, ¿cierto? Y por lo tanto, Dios, mire, las promesas de Dios van de pasta a pasta, del Génesis al Apocalipsis. Pero no las reclamamos muchas veces, no las tenemos, no las poseemos. ¿Por qué? Porque ese pecado de iniquidad, ¿qué? Ha tropezado. Dice en Isaías 59, vamos allá, que es el central, el versículo central, dice, tejen 5, y cuan huevos de aspi, y tejen telas de araña, y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Tejen telas de araña, ¿para qué? Para que usted no avance, para que usted se detenga. Lo enredan. ¿Ustedes qué hacen cuando ve una telaraña y cae un mosquito? ¿Se vuelve a salir de allí? No, ¿cierto? Hasta que muere. Así es Satanás colocándole, ¿qué? Redes para que usted, ¿qué? No avance, no tenga una relación con Dios, no conozca de Dios como debe ser y tenga, ¿qué? Una vida victoriosa. Amén. Entonces, ¿cómo vamos con el listado? Bien, muy bien. Entonces dice, en tiempo aceptable, dice la palabra de Dios en Isaías 49:8, le va a dictar los versículos, Dani. 49:8 dice, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Dios, ¿qué está diciendo? Promesas. Hoy Dios va a escuchar. En tiempo aceptable te oí y en el día de la salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que herederes solas, para que sea que heredada la tierra que Él nos ha dado. Amén. En Isaías 42, del 12 al 3, ¿qué dice? Las promesas de Dios están allí. Den gloria. El 42, le dije que 42, del 12 al 13, 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. ¿Qué sucede? Dios, ¿qué hace? Nos da las victorias. Él pelea ¿por quién? Por nosotros. Entonces, si usted vino hoy con un corazón dispuesto, con un corazón diciéndole a Dios, esta condición está difícil, esta situación ha dañado mi vida por años, esta circunstancia se ha hecho cada día más fuerte en mí, usted sé que Dios está hablándole a su espíritu y le está mostrando cosas que aún no había entendido, pero que hoy Dios lo hace. Primero, para hacer que Dios obre en nuestras vidas, yo hago la pregunta, ¿usted verdaderamente es un hijo de Dios? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿O está dispuesto hoy a entregarle verdaderamente su vida a Él para que Dios obre en tu vida? ¿O si has estado apartado de Dios, hoy te quieres reconciliar con Él? Paso 2. ¿Está dispuesto a hacer la oración más fuerte de tu corazón? 3. ¿Vas a proclamar a Jesús como tu Señor cuando dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador? Yo siempre he dicho, muchas veces hicimos una oración recibiendo al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero no pasó nada. Hay momentos que el Espíritu Santo de Dios viene con poder y ahí es donde ¿qué? Se opera el nacimiento verdadero. ¿Tú quieres hoy destruir toda semilla de iniquidad que ha dañado tu vida?
Entonces vamos a hacer algo, nos vamos a poner de pie. Y vamos primero a decirle al Señor que hoy usted con un corazón no mire a su vecino, no vaya a mirar a nadie, no mire nada. Esto usted ya lo entendió, ¿cierto? Ahora es cuestión suya con Dios, es cuestión suya con el Espíritu Santo de Dios, de comenzar a mirar lo que usted escribió y lo que yo le voy a hablar mientras que estamos en la oración. Pero primero usted le va a decir: Padre, hoy te doy gracias por tu amor, porque tu palabra dice que de tal manera me has amado que entregaste a tu Hijo único, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por mis pecados y por las maldiciones y las iniquidades de mis antepasados. Hoy, Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te recibo. Dile: Espíritu Santo de Dios, hazme entender cuando yo digo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dale, inscribe hoy mi nombre en el libro de la vida y que jamás lo borre. Dígale: Señor, a partir de hoy quiero tener una relación íntima contigo, en obediencia, en sujeción a tu palabra. Dígale: Padre, hoy pido perdón por los pecados de iniquidad de mis antepasados. Dígale: todo pecado de iniquidad que dañó mi vida y que ha dañado mi vida hasta el día de hoy. Dígale: hoy pido perdón por estos pecados de iniquidad. Y hoy declaro que en el nombre de Jesús, esta semilla se seca, este huevo se seca. Dígale: todo incubo que hubo en mi área espiritual, emocional, física, se seca en el nombre de Jesús. Esta semilla se seca y no dará luz serpientes, ni dígale, no dará luz aspid, como dice tu palabra, sino que hoy en el nombre de Jesús esta maldición se rompe y se corta en el nombre de Jesús. Diga: todo decreto que Satanás había levantado en contra de mi vida y de mi generación, hoy se cancela en el nombre de Jesús. Dígale: hoy pido perdón por los pecados de iniquidad de mis antepasados que tuvieron una vida religiosa, de idolatría, de hechicería, de brujería. Dígale: hoy en el nombre de Jesús, esta maldición se seca para mi vida. Este huevo incubado, dígalo, se seca ahora mismo. No tiene poder, no dará a luz ninguna serpiente. Dígale: en el nombre de Jesús, pido perdón por esos pecados de iniquidad, de los que practicaron la brujería, de los que fueron donde los adivinos, a los que fueron a hacer riegos. Dígale: Señor, hoy pido perdón por los pecados de brujería. Dígale: pido perdón si mi bisabuelo dígale, si mi bisabuelo fue brujo, si mi abuela fue bruja, dígale: Señor, tú sabes y conoces. Hoy pido perdón en estas áreas. Dígale: precioso Dios, hoy pido perdón en el nombre de Jesús. Pero toda maldición, dígale, toda semilla que estaba engendrada en mi vida y que hoy ese pecado ha dañado mi generación, hoy se seca en el nombre de Jesús. Dígale: arranco esa semilla en el nombre de Jesús y se va de mi vida ahora mismo y de mi generación. Dígale: hoy la sangre del Cordero de Dios me lava, me limpia y limpia la generación, limpia mi generación. Dígale: hoy en el nombre de Jesús, todo pecado de iniquidad, de abuso, de robo, de maldición, dígale, todo pecado que ha dañado mi área financiera, dígale, en el nombre de Jesús, hoy se seca. Dígale: hoy pido perdón
por la amargura de mis antepasados. Dígale, pido perdón cuando hubo amargura en el corazón de mis abuelos, de mis padres, aún cuando hubo amargura porque el hogar se terminó, porque no le salieron las cosas. Dígale, hoy pido perdón por la amargura, pero hoy en el nombre de Jesús esta maldición, esta semilla de amargura se seca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale, y hoy saco toda amargura que haya venido a mi vida, hoy la arranco. Dígale, esa raíz hoy se arranca de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro que soy libre de toda amargura y de toda raíz de amargura. Dígale, Señor, pido perdón, Padre, por esos pecados, Señor Padre, que dañaron, Señor, mi economía, que dañaron las finanzas, que dañaron mi casa. Dígale, hoy pido perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale, Padre, hoy pido perdón cuando mis abuelos tuvieron ídolos, Padre, a los cuales creyeron, a los cuales le depositaron toda su fe. Dígale, usted sabe ahí, dígale, Señor, pido perdón cuando mis abuelos, mis papás creían en un muñeco, creían en un yeso, creían en una piedra, creían en una mata, creían en un brujo. Dígale, pido perdón en el nombre de Jesús, pero esta raíz de iniquidad hoy la arranco. Dígale, se seca esta semilla y no da fruto el pecado, y no dará fruto, Señor Padre, a la necesidad. Dígale, en el nombre de Jesús hoy se quebranta esta semilla de falta de fe, de duda, de temores, de angustia. Dígale, Señor, hoy pido perdón cuando no te he creído que tú eres quien restaura mi casa, cuando eres tú quien restaura mi hogar, cuando eres tú que sana, Señor, las finanzas, cuando eres tú que sana la enfermedad, cuando eres tú que te lleva los tumores, cuando eres tú que trae libertad, porque tu palabra dice en Isaías 53, Padre, que por tu llaga fuimos curados. Dígale, Señor, perdona. Hoy pido perdón cuando mi mamá estuvo enferma y me llevó y me entregó a espíritus inmundos. Dígale, esto se seca, esta maldición, esta iniquidad hoy se seca, que es la que quiere dañar mi parte física. Dígale, con enfermedades. Dígale, hoy corto toda maldición de iniquidad, de tensión alta, de tumores. Dígale cuál es la enfermedad que ha estado afectando su vida, y dígale, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de enfermedad, de tumores, de cánceres, dígale, en el nombre de Cristo Jesús, hoy se seca, Señor, de diabetes, en el nombre de Jesús. Dígale, en el nombre de Jesús, ahora mismo de artrosis, dígale, de osteoporosis. Dígale, hoy en el nombre de Jesús, hoy arranco esa semilla de iniquidad y declaro que ya no toca más mi vida, que ya no daña más mi vida, en el nombre de Jesús. Dale, precioso Dios, hoy declaro sanidad total en mis huesos, en mi corazón. Dígale, Señor, hoy declaro tu provecho, tu poder, tu gracia de amor. Dígale, Padre, hoy pido perdón, preciosos, por los pecados de iniquidad de mis antepasados, que fueron cobardes, que no enfrentaron las situaciones, que huyeron, que hicieron daño. Dígale, precioso Dios, pido perdón por mis antepasados, arranco esta maldición de iniquidad que hoy me hace ver, que me hace hoy cobarde ante circunstancias, ante situaciones. Dígale, hoy todo espíritu de cobardía lo arranco, toda semilla de cobardía que hay en mi vida, dígale, se va toda semilla de cobardía para predicar el evangelio, de cobardía para hablar del Dios vivo. Dígale, todo espíritu de cobardía que me ha detenido, que ha dañado mi generación. Dígale, Padre, hoy renuncio a esta maldición de mis hijos, que hoy ellos son cobardes en muchas áreas. Precioso Dios, pido perdón porque a ellos les da temor tomar decisiones, hacer cosas. Dígale, hoy en el nombre de Jesús, esta maldición se corta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La arranco, esta semilla se seca. Dígale, se seca esta semilla en el nombre de Jesús. Toda maldición de desobediencia, dígale, en el nombre de Jesús, hoy seco esta maldición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale, ahí cada uno, dígale, Espíritu Santo de Dios, tú sabes en qué área se está fallando en mi casa.
Muéstrale, preséntale ahí a Dios. Preséntale ahí en un momentico usted, dígale: Señor, tú sabes en qué área se está afectando. He sido afectada en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Dígale: Señor, tú sabes que se ha repetido varias veces. ¿Cuál es esta área? Dígalo ahí, ore y dígaselo al Señor en voz alta.